Bienvenidos a Entre Amigos Creativos. Este es el podcast pensado para todos los aspirantes y profesionales del mundo creativo. Acompaña a Eli Santa de Eli Santa Photography y a sus amigos en conversaciones inspiradoras con figuras claves que nos contarán de su trayectoria de éxito en la industria creativa en Puerto Rico y Estados Unidos. Prepárate para aprender y disfrutar junto a Eli Santa. Comencemos. Amiga, por fin se nos da a llegar. Se nos dio finalmente. Aquí. Dios es bueno. Dios es bueno. Bienvenida a Entre Amigos Creativos. Muchas gracias, Eli. Para mí es un honor enorme estar aquí contigo nuevamente. La primera vez que nos vimos fue en un restaurante. Comimos un poquito, hablamos un poquitito, pero... ¿Hace cuánto ya? Yo creo que llevamos Un año. Un año. Un año y pico. Sí. Estaba entusiasmado de traerte porque la verdad es que lo que estás haciendo en tu trabajo... Primero que en Puerto Rico no tenemos muchos food stylists, que es a lo que principalmente te dedicas. Como bien sabes, en nuestra industria acá en nuestro lado, pues estamos en esa parte creciendo y, claro. y yo creo que también morphing, ¿verdad? Cambiando a una nueva generación. Y ¿verdad? Identificarte como boricua en las redes, Claro, darme sí. cuenta, ¿verdad? De que estás trabajando allá proyectos como Publix y otros clientes que me mencionarás en el proceso. Pues de verdad quería sentarnos a hablar y tener este tipo de conversación que tenemos entre amigos creativos, que es con la intención de que el que nos escucha pues se lleve ese insight, como decimos acá, los códigos de cómo podemos llegar de punto A a punto B. Sé que tienes mucho deseo de trabajar acá con nosotros, de crecer tu negocio acá. ¿Por qué eso es tan importante para ti? Soy puertorriqueña, orgullosamente nacida y criada aquí. Estudié mis años hasta un año o casi 2 de universidad en Ponce. Es algo que me siento muy orgullosa de ser puertorriqueña y además que a donde quiera que voy, saben que Keila es boricua. Sí. Tú te encargas de que se enteren. Claro, definitivo. Orgullosa siempre. O sea, siempre existe el huepa, siempre hay una celebración. También se sabe que después de las 3 de la tarde, Keila necesita un empujoncito. Ya cuando son 10 horas de producción, pues vienen las 3 de la tarde y es como, es hora de poner el biscrespo, una salsita del Gran Combo. O sea, ya me tienen un playlist. Y pues es contagioso. Nosotros somos contagiosos y el amor y el cariño y el calorcito se siente. Eso siempre va conmigo. Es diferente. Mucha gente que ¿verdad? Se ha mudado, que pensaban pues, que es lo mismo, pues tú sabes, pues, voy para, ¿verdad? Puerto Rico, yo te decía ahorita que yo me crié sintiendo que era americano. Ajá. Mi manera de verlo, pues no era como que esto es una cosa y aquello es otra. No tenía toda la carga política tampoco ni histórica en mi mente. No, mis papás no la cargan. Eso no me la pasaron. Entonces yo era como, pues yo soy American. El gringuito. El gringuito, pero cuando uno va afuera se da cuenta de que es bien diferente la cultura. La gente es mucho más rancho aparte, como decimos nosotros. Y por eso es que entonces el boricua entra como caliente, ¿no? Claro. Cacho, esto, o sea, se siente que llegó Keila. Puede ser mucho para algunos. Para muchos, sí. He tenido que también amoldear, obviamente, Claro. pues porque... Sí, contexto profesional. Exacto, sí. Pero antes de seguir hacia allá, vamos a ir poquito a poco porque me gustaría, ¿verdad? Que la gente conozca la dinámica y te conozca. La primera pregunta es, ¿recuerdas cómo fue que nos conocimos? Yo creo que intencionalmente de un tiempo para acá me he propuesto varias metas profesionales y Puerto Rico siempre ha estado en esa lista. Y obviamente comencé a seguir a varias personas que por accidente aparecían y entonces en esa estaba Eli. Y entonces me comuniqué inmediatamente. Yo soy muy personal. Y intencional, Sí. a mí me pareció eso, o sea, a mí me llama mucho la atención la gente intencional. Y aprendo mucho de ellos porque a veces yo tiendo a ser un poquito stand-offish. En el sentido de que yo puedo empezar a seguir gente y no escribirle directamente y appreciate their work. Ajá. O decirle me encantaría algún día trabajar contigo, incluso con las marcas. A veces yo tengo una filosofía interna de que prefiero, y no sé si por comodidad o vagancia, a veces prefiero que la gente me haga el approach a mí. Claro. En muchos sentidos, ¿no? En el negocio en particular. Yo me mercadeo, me presento, soy bien intencional en verme atractivo, Claro. con la intención de que se acerquen y me pregunten. Siento que hay un vantage point. Pero entonces envidio a la gente que tienen esa capacidad de decir, mano,
me encanta lo que estás haciendo, algún día me gustaría trabajar contigo, y creo que recuerdo que esa fue la línea del mensaje que enviaste, y yo ya había visto tu trabajo, no te había dicho nunca nada, y yo nunca hice... Como una puertita. Ajá, y de momento tú me escribes, y me acuerdo que rápido te contesté, sí. Entonces me dio gracia porque tú entonces empezaste a explicarte como que mira, pero es que pues esto, aquello, lo otro, y yo no, I get it, sí, cuando se pueda lo hacemos. Claro, no pasa así todo el tiempo, o sea, yo creo que uno dentro de las redes sociales también hay una proyección donde tú notas quién puede tal vez ser una persona approachable o no. Entonces cuando nosotros, nuestro branding, nuestra actitud, nuestro approach, nuestro tono, porque todo business tiene un tono de voz, ¿no? Donde podemos expresar si somos approachable o no y hasta dónde se va la línea. Entonces yo creo que me sentí muy cómoda en ese momento. No te puedo decir que lo hago con todo el mundo, pero yo espero que parte de lo que se vea de mí en las redes es que soy una persona también de carne y hueso, y soy approachable y tal vez he intentado, de hecho, con algunos otros colegas, pero no se me ha dado la oportunidad porque no siempre está esa actitud de compañerismo o de colaboración. Entonces, si hay algo que a mí me encanta es la colaboración versus la competencia, ¿no? Estando claro que si hay otro estilista y le dan el trabajo, o sea, se convierte inmediatamente en competencia, ¿no? Pero la mentalidad de que hay suficiente para todos, yo creo que ha sido algo que me ha marcado y que trato de vivir por eso. No siempre me siento así, ¿ok? Pero claro. La transparencia también es importante. Pero... Claro, y yo creo que son movidas también que podemos categorizarlas como estratégicas. Claro. Porque tú viste un panorama, me gusta quizás lo que está haciendo, como tú dices, se alinea quizás conmigo, con lo que yo quisiera hacer. Me interesa trabajar en Puerto Rico. Exacto. Este es el tipo de persona, yo y los otros que ha acercado son los tipos de personas con las que me gustaría trabajar. Y lo enfatizo porque recibo mucho la pregunta, ¿y cómo me doy a conocer? ¿Cómo yo puedo entrar a la industria? Y por eso es que lo menciono, porque hay muchas maneras de hacerlo y yo creo que de las más que funcionan es ser claro. Y decir, mano, me gusta tu trabajo, escribir, si algún día tienes un break, incluso creo que después escribimos, mira, no tiene que ser un proyecto ni nada, incluso hoy, quiero que lo sepan, estamos ¿verdad? Tenemos el podcast porque tú estás en Puerto Rico, realmente tú estás viviendo en Orlando. Sí. Y entonces me dejaste saber que venías para Puerto Rico y aprovechamos que tenemos podcast y terminamos cuadrando un shoot también. Así porque lo estábamos soñando desde ahí abajo. Imagínate, llevamos como 1 año y medio y bueno, se nos va a dar, se nos está dando. Se nos está dando. Hoy vamos a inventar, van a ver fotos por ahí. Sí. Probablemente cuando salga este podcast ya las vieron, porque nos vamos a lucir con ella, nos vamos a votar. Or not. We came to have fun. We came to have fun, exactamente. Aquí estamos. Yo creo que en el proceso creativo yo he aprendido que tenemos que tener estos espacios donde podamos colaborar sin tener un shot list. Para mí eso ha sido importante, mantenerme enfocada en que nosotros somos artistas, tenemos una pasión, tenemos unas visiones, ¿verdad? Donde dentro de el cuadro profesional podemos tal vez empujar un poco, ¿verdad? Nuestros propios deseos y anhelos, pero hay veces que cuando el cliente dice, I'm happy, aunque tú estés viendo que la papita está en el lugar incorrecto, they're happy, you're happy. Entonces, cuando hacemos este tipo de proyectos, pues tenemos la licencia para decir, mira, si no, tenemos un poquito más de tiempo y de jugar. De jugar con la comida. Cuando te dicen que con la comida no se juega, con la comida sí se juega. Wow, tú logras vivir esa fantasía todos los días. Con la comida sí se juega. ¿Quién dijo que no? Nos regañaban todo el tiempo, nos jugábamos. Entre Amigos Creativos es presentado por Creativos Coffee Co., el café oficial de este podcast. Pura energía para cumplir con fechas de entrega y dilemas existenciales. Oh, I'm Creatives Coffee Co-dependent, sipping sanity by the ounce. My nervous system's overcommitted, but I still double down. Estás escuchando Entre Amigos Creativos con Eli Santa.
Ya hablamos un poquito y ya la gente está pudiendo ver un poco de tu personalidad, ¿verdad? Y de tu perspectiva. Pero en tus propias palabras, ¿cómo dirías o cómo describirías quién eres y lo que haces? Wow. ¿Quién eres? Se me hace difícil contestar, fíjate. Sí, ¿por qué? Es como una palabra es como profundo, ¿no? ¿Quién es Keila? ¿Quién quisiera yo que describieran que es Keila? Tal vez me lleva como que por esa línea, ¿no? Soy una mujer muy luchadora. La vida me ha tratado bien, pero también me ha dado varios golpes personales en el área de profesional. También me ha dado varios golpes donde he tenido que reinventarme rápido, movilizarme, pasar algunos lutos profesionales rápidos y a ojos cerrados, como que confiar primeramente en Dios, ¿no? Es mi guía y es lo que me ha sostenido por todos estos años. Y Keila es una mujer bien luchadora, bien fajona, me enseñaron a trabajar. Mi papá, mi mamá, mis abuelos eran personas dignas de su trabajo, responsables, con sueños que alcanzar, humildes. Tengo mis anhelos y mis deseos y como todo, pues uno tiene sus cositas que le gusta tener, ¿no? Sus treats, pero soy una mujer muy familiar, soy muy de familia y soy bien amiguera. Entonces yo creo que describo un poquito lo que estábamos hablando del approach, de que I'm a friend. Creo mucho en la amistad, creo mucho en las relaciones y a veces pues uno se tiene que despegar un poquito de eso, pero it's hard for me de sacar esa parte de quién yo soy, de que I'm wholehearted. O sea, voy ahí con el corazón en la mano y tengo mucha pasión por lo que hago y mucha pasión por mis amistades, por mi familia, por mi isla, y es lo que me ha traído hasta aquí, de hecho, es lo que me atrae a Puerto Rico. Yo creo que eso es una manera, ¿verdad? Simple y... ¿En un nutshell? Sí, me parece genial. Que quisiera que me describieran así también, o sea, y me encantaría saber lo que otras personas, ¿verdad? Puedan decir quién es Keila, ¿no? Y fun, o sea, fun. He escuchado eso en mi ámbito profesional también, it's like you're fun to work with, o sea... Tengo mi seriedad, obviamente, y hay unos deadlines y todo, pero yo creo que esas palabras, ¿no? Me gusta y por lo que conozco de ti, todo suena accurate. ¿Qué te atrajo entonces inicialmente del mundo del food styling en particular? Esto fue un accidente. Okay. Food styling no estaba en mis planes. ¿No mandaste un resumen? ¿No fuiste a una fila de desempleo? No. Mira, uno de mis lenguajes de amor, para aquellos que conocemos ese libro, es Quality Time. Y creciendo en casa, siempre había comida. Alrededor de los recuerdos más valiosos que tengo con mi familia, ha sido siempre alrededor de una mesa, o de una cocina, o de un fogón. Entonces, mi esposo me dice, a ti lo que te gusta es el guiso, ¿verdad? Como que con doble sentido, pero es porque a mí me encanta la comida guisada. Y la sopa, soy sopera, entonces parte de eso es porque crecí con una abuela que lo que yo recuerdo es que los domingos ella hacía cocido de patitas, que de hecho eso es uno de mis sueños, hacer ese plato en fotos. Creo que va a ser difícil por los colores y eso, pero eso me gustaría hacerlo. La próxima lo planificamos. Para mí la comida viene bien natural. Yo llego aquí en medio de una crisis. Llego a food styling en el 2009, yo estaba en Estados Unidos. Yo era asistente de gerente de banco, de un banco bien prestigioso en Estados Unidos. Mi carrera estaba muy acelerada, muy joven. Iba creciendo muchísimo, ¿no? Un país que te da mucha oportunidad cuando trabajas duro y nosotros los puertorriqueños somos fajones. Y entonces imagínate esta boricua ahí en el banco y bueno, comencé de teller, luego supervisora, personal banker, hasta que llegué a asistente. Pero en Estados Unidos, como todos conocen, del 2007 en adelante hubo la crisis financiera. Y dentro de esa crisis financiera, pues se comenzaron a cerrar las puertas. Y yo, al ser tan amiguera, tan fun, tan personal con la gente, mis clientes eran mis amigos. Mis clientes eran mi comunidad. Y dentro de esos clientes, yo tenía una clienta que era food stylist.
Aracelis. Y yo recuerdo que ella se sentaba en el desk y entonces hablábamos y ella me decía, hey, hice Red Lobster, ven para casa que tengo unos camaroncitos, y ella es venezolana, so yo te hago una arepita, y yo pues vamos, o sea, y nunca la importancia de que uno nunca sabe las vueltas que da la vida, ¿no? En ese momento yo estaba behind the desk, en ese momento yo soy, vamos a poner como para el cliente, yes, right? No, es como, exacto, es como que they come to me a que yo les resuelva sus problemas, a que their account está en negativo, que si me puedes devolver el fee. Este no era el cuento de Araceli, by the way, era una persona muy responsable, pero tenía otra. Mi comunidad comenzó a crecer, le digo mi comunidad porque era mi gente. De hecho, yo me acuerdo el primer día que llegó los brochures en español, y la Banking Center Manager me dice, Kayla, what is this? Como que, ¿qué está pasando? Y en ese momento, en aquellos años, la sucursal en un área de mucho poder económico se convirtió en una sucursal bilingual. Y o sea, yo fui la primera hispana que llega a esa sucursal, y entonces comienzan a llegar los latinos. Trabajé mucho con la comunidad mexicana, venezolana, puertorriqueña, o sea, el término mío bancario es más americano. Eso me toca aprender cuando me hablan aquí como que de un gravamen. Yo como que, espérate, que no lo entiendo. Aline, o sea, porque tengo eso lo aprendí allá. Y Aracelis, pues fue mi clienta por muchos años. Yo le abrí la cuenta a sus hijos, de cuando su primera tarjeta de crédito, su primera cuenta bancaria. O sea, vi esa comunidad crecer. Me envolví demasiado en la comunidad hispana y era muy de la gente, ¿no? ¿Sabes? Yo soy muy del pueblo, muy de la gente. Y los latinos tendemos a encontrarnos. Sí, claro. Y esperaban horas por mí. Y todo el mundo llegaba como que, ¿can I help you? Y, no importa. O sea, yo espero por Kayla, y de verdad que fue un gran honor para mí. Cuando comienza a cambiar la industria, ¿no? Que comienza todo el mundo a perder sus casas, comienzan a cortar trabajos, etcétera, obviamente el banco comienza a hacer sus ajustes, pero en ese interín yo tenía otro cliente que tenía un food truck colombiano y me lo ofrece. La familia de mi esposo tiene un restaurante en Ponce que se llama La Cabaña del Pío Pío, algunos lo reconocerán, que en ese momento llevaba más de 50 años, ahora nos pasamos casi por los 70, y es un negocio típico, pollo asado, costillas, todo boricua, arroz con el mismo menú desde aquel momento hasta ahora. Arroz con habichuelitas blancas, que eso no se ve por ahí, arroz con gandules y viandas. Ese es el menú. Como la comida siempre ha estado, como te comentaba, es algo muy natural para mí, mi esposo y yo decidimos, vamos a hacer el food truck mientras yo trabajo aquí. No sabía todavía que me iba a quedar sin trabajo. Y comenzamos en un 8x16 a comenzar a rehabilitarlo para hacer el food truck. En el 2009 yo pierdo mi empleo. Y yo recuerdo, ese mismo día era enero del 2019, principio del año. Y yo recuerdo que ese mismo día yo había ido por la mañana con la carterita del banco y el zipper. Se lo había llevado a mi esposo y a mi suegra que estaba en el food truck. Mira, aquí está la carterita para cuando hagas tu primer depósito. Y por la tarde yo no tenía trabajo. En ese entonces la cabaña estaba haciendo en Orlando, estaba haciendo un soft up opening allá. Yo me fui a mi casa en llanto. O sea, yo me fui a mi casa quebrantada porque yo no podía entender, señor, pero, ¿sabes? Yo soy el sueldo fijo de mi casa. Mi esposo se había tirado a ser real estate agent y entonces el mercado se cayó y ahora estamos haciendo el food truck y ahora nos quedamos los dos en cero. O sea, no en cero porque yo no creo que comenzamos de cero, pero nos quedamos los dos en limbo, ¿no? Y yo ese día lloré. O sea, yo trabajaba, ¿verdad? Yo digo, el Señor me sacó de mis tacos y mis suits a un moñito y los tenis. Con todo el honor lo digo. O sea, no hay nada que ¿verdad? Pero era quizás la realidad visual. Sí, claro, donde visual. Más tú podías ver, Claro o sea, de la oficina, de la comodidad del suit, de las tacas, exacto, del peinado, de todo. De salir del edificio igual que como entraste porque estuviste en aire cómoda hasta con el moñito en el food truck, con la de 8x16. Apretado, o sea. Del horno de pollos adentro. Aquí encima. Sí, del hoyón grandísimo. Entonces, Santiago, uno de mis clientes más queridos, boricua, me llama y me dice, mira, Kayla, ¿dónde es que están los pollos?
me dice ese día, ese mismo día me llama. Y yo, o sea, yo estaba esmelenada. Y yo, pero ¿dónde tú estás, muchacha? Y yo le digo, Santiago, acabo de perder mi trabajo. Y en ese momento fue como que cuando Dios te pone a alguien en el camino y él dijo, mira muchacha, un señor mayor que yo, póngase los tenis, hágase un moño y arranque para acá que la estoy esperando. Así. Y por esa llamada, inmediatamente fue como un empujón de parte de Dios, como que aquí llora, pero aquí no te quedes. Y yo recuerdo haber llegado al terreno, era un terreno en piedras y teníamos un tablado. Y yo recuerdo haber llegado ahí entre llantos y gozo porque era el primer día de abrir el food truck. Allí estaba Santiago esperándome. Ahí comenzó mi carrera full time en el ámbito de comida. Yo lo tenía en mis venas, o sea, yo sabía, yo veré mi papá es excelente, mi chef favorito, aunque no fue a una universidad, pero mi papá, el arroz con cebolla de mi papá se lo echó a cualquiera, el cuajito de mi papá se lo echó a cualquiera. Entonces yo crecí en el ambiente donde veía a mi familia cocinar y eso para mí era muy natural. En casa siempre se ha cocinado, mis hijos cocinan alrededor de nosotros. Y ahí comienza mi carrera de banquera a cocinera y de aprender. Yo me acuerdo haber llamado a la cabaña, a la cocinera y decirle, necesito una receta. Y ella decirme, yo no tengo recetas, pero ¿cómo que no tienes receta? No tenemos recetas, Keila. Mira, coge 6 paquetes de arroz. Échale, yo no sé cuánto, como qué sé yo, cuánto de agua. O sea, era como así. El caldo de pollo. Y entonces... Sal a gusto. Sí, sal al gusto. Y yo decía, hasta que entonces yo era la que hacía el arroz, las bateas así. Yo tengo una foto yo creo que te la voy a buscar para que la ponga con pollos así. Y de verdad que, bueno, fue simple porque era mi pasión, ¿no? Pero económicamente, ¿no? Era duro, era un cambio radical. Y estando allí, para concretar esta larga historia, estando allí, Araceli se entera un día, me ve en la YMCA, que fue de mucho refugio para mí en los momentos de necesidad. Ellos tienen unos programas allá de bajos recursos y yo iba ahí a llevar a mis hijas, ya eran chiquitas. Y era como que mi lugar donde yo me podía como distraer un poco y llevar a las nenas a la piscina de la YMCA. Ya las YMCA son bellísimas. Mi chiquita siempre había jugado baloncesto y hacíamos clases y ellos te daban 2 horas de cuidado de niño y era como mi momento de decompose. Entre medio de la crisis que teníamos, ahí me encontré a Araceli y ella me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, bueno, Araceli, pues estoy en el food truck. Y me dice, Keila, yo tengo un photoshoot y necesito un asistente. Y así fue que yo entré al mundo de food styling. Estás escuchando Entre Amigos Creativos con Eli Santa. Entre Amigos Creativos es auspiciado por Enbeta Cowork, un espacio para crecer, conectar y crear. Para más detalles, visita enbeta.com. Entonces Araceli llega y te invita a trabajar y de momento te convertiste en food stylist. No, cuando yo vi ese mundo, para mí fue como, se abrió el telón, literal. Fue como, wow. Yo recuerdo un día cuando esto apenas Google, para mí era como que los comienzos de Google, me acuerdo, como que recuerdo la primera vez que busqué en Google algo, ¿no? Y fue cuando Araceli en el medio de un photoshoot me dice, vete a la nevera, que estábamos en un estudio y la nevera estaba bastante lejos, y habían 3 neveras, y decía, vete a la nevera, y le tenían nombre, Bob, Rob, qué sé yo qué, y búscame arúgula. Y yo dije, ¿Aru, qué? O sea, tú le dices a un... Maybe ahora no. Ahora estamos un poco más refinados, pero por lo menos a esta boricua nacida en el 79, que yo, la única ensalada que se servía en mi casa, yo no sé en la tuya, pero es lechuga, tomate, maíz y un buen día, cebolla. Y un buen día con cebolla. Ajá. Y el aguacate está por el lado, ¿no? Pero that's it. That's it. Eso es lo que yo conocía como una ensalada. A mí que era como un insulto que me dijeran te van a comer una ensalada. Eso es como un insulto, como que una ensalada. O sea, eso no me da para nada. Entonces ella me dice, búscate arúgula. Yo no tenía idea de lo que ella me estaba preguntando. Y yo recuerdo haberme ido corriendo a abrir la nevera y
arúgula y ver que era esta matita hermosa, tú sabes, el green. Y como te digo, se abrió el telón para mí a un mundo completamente nuevo, ¿no? Otra cultura, otros alimentos que no conocía. Obviamente yo no soy chef de entrenamiento. Yo esto lo aprendí en casa de mis abuelas, en el barrio Pastillo, en el residencial de mi abuela, portugués en Ponce. O sea, yo veía a mis abuelas trabajando con sus manos ahí. Cuando mami y papi me llevaban los domingos a las casas de las abuelas, así fue que yo aprendí a cocinar, viendo, ¿no? Y de hecho todavía esa es mi mejor manera, ¿no? Yo soy una persona muy visual, entonces tú me puedes enseñar, mira, así es que se tiene que ver. Y yo llego ahí. Show me lo que tú quieres y yo puedo llegar ahí. En ocasiones no necesito ni saber la receta, pero puedo llegar ahí. Soy una persona muy visual y muy hands-on set. Entonces, eso tiene sus beneficios y no tiene sus beneficios, ¿no? Porque cuando en ocasiones me toca hacer recetas que tengo que seguirlo de la A a la Z, pues me tengo que ajustar porque no es mi naturaleza. Entonces, eso es un poquito ¿verdad? Pero no todo el tiempo, para que todos los chefs que nos están escuchando lo sepan, es que aquí se rompen todas las reglas en el estilismo. ¿Y hasta dónde eso se convirtió entonces en un choque cultural? Ya cuando estamos hablando de trabajar food styling como tal, donde entonces realmente pues las cosas no se cocinan completas, se maquillan, versus tú haber tenido, pues sí, la experiencia de cocina, pero no este tipo de cocina. ¿Sientes que fluiste natural hacia lo estético de la comida solamente en ese? Totalmente. Para mí no ha sido un reto, pero sí veo como hay otro tipo hay personalidades que se le hace difícil llegar ahí. He encontrado que a veces, o sea, los chefs obviamente tienen un entrenamiento y la transición de cómo se hace o cuáles son los pasos para llegar a este punto versus romper estas reglas para llegar aquí. Entonces, como no tuve la estructura de chef y era muy orgánico, pues se me hizo muy fácil llegar. A mí se me hace difícil lo contrario. Lo contrario, a lo mejor que se le hace a un chef, ¿no? No todos, porque hay algunos que tienen un aspecto visual y entonces llegan orgánicamente. Pero para mí se me hace, por ejemplo, el baking, si me preguntas qué es lo más difícil para mí, es baking. Porque en el baking tú no puedes echarle una pizca de nada. ¿Sabes? Yo tengo que seguir la receta al pie de la letra. Yo lo hago y it's beautiful, pero tengo como que ajustar. Esa es la parte donde yo tengo que me dan el pellizcón y que no me agrada. Para aquellos que no están escuchando, que hasta donde hemos llegado a la conversación, de momento dicen, ¿y qué rayos el food styling? Claro. Como industria, como trabajo, como proyecto, ¿qué es el food styling y cuál es su contexto? Lo primero que les voy a decir es que el food styling no es lo que ellos piensan. A mí me envían muchos videitos. Me imagino que a ti te pasa igual. El aceite de motor del carro, la pega para el cereal. Hoy en día, el food styling no es eso, para mí. El food styling es un arte. Es un arte, vamos a decir, un arte culinario, ¿no? Donde tenemos que enhance, ¿no? Elevar la belleza de lo que ya es hermoso, porque la comida es bella. Entonces, a los alimentos, embellecer o prolongarle su vida. Ese es el food styling. Prolongárselo porque tenemos otros aspectos dentro del food styling, que es cuando estás en el set, que está la luz, el tiempo, el movimiento, que afectan positiva o negativamente al producto final. Entonces es cómo llegas a esa arte, cómo lo presentas de una manera, en mi caso, en mi opinión, lo más orgánico posible. Yo creo que ahí es que está el cambio. Yo tengo un libro así de gordo de food styling. De hecho, una de mis mentoras es mencionada en ese libro. Increíble. Mary Holloway. Mira para allá. Pues en ese libro hay muchas técnicas de las que vemos en los videitos. Porque lo que sucede es que antes se buscaba una estética casi surreal o perfecta.
completamente Pero perfecta. entonces, yo creo que entonces lo que está pasando en el tiempo en el que tú entras, me dijiste 2019. 2009. 2009. Sí, Ok. el 2009. Tenemos, como mencionaste, el internet, las redes sociales, y de momento de allá para acá ha ganado valor lo orgánico, lo natural, en todo, en toda la industria estética se está buscando ese feeling, y de hecho ese aesthetic es la palabra ahora, Aesthetic, yes. esa estética. Se le dice perfectly imperfect. Exacto. Perfectly imperfect. Como lo definimos quizás ahora. Entonces, Ahora, eso es lo que está pasando ahora. tiene que ser exactamente lo que necesitamos, pero se tiene que ver imperfect. Tienes que tener un crumb, tienes que tener algo out of place. I mean, hay una línea muy fina ahí todavía, ¿no? Porque tampoco llegar ahí es fácil, ¿no? Eso es un arte también llegar ahí, y te puedes pasar de que se vea messy. Hay una cosa que es messy. Lo he visto. ¿Lo has visto? Lo he visto. O estamos de- Gente que tiene el entusiasmo para intentarlo, pero es too much. Ya pierde. Exactamente. Pierde el aesthetic. Sí, porque no debe de ser force. Para mí, en mi estilo, it has to make sense, tiene que tener sentido. Yo lo describo a veces como cine. Ajá. Tiene que ser un performance no para teatro, que tiende a ser like, bien proyectado Claro. y bien dictado y claramente, Exacto. sino que se sienta más como hablamos normal, como Claro. actuamos normal. So, siempre yo cuando estoy en mi proceso digo, ¿cómo se vería si hubiese pasado de verdad? Exacto. Y a veces hasta lo ejecuto así para verlo. Tiene y sentido. voy y vuelvo. Tiene sentido. O sea, tiene sentido que haya un spoon, o sea, que se me cayó el cereal, o que haya leche, cuánta cantidad de leche. O sea, ¿cuál es la historia? Por eso te digo cine, porque Sí. realmente es más acting. Exacto. Y en ocasiones la historia can be really messy, ¿no? Yo creo que tenemos un amigo en común que es el perfecto para hacer eso, Rafi. O sea, Rafi tiene la perfección de hacer ese messiness. No y sé es cómo como, lo logra. Sí. Parece es un que, arte. Parece que cayó ahí. Sí, ahí quedó. Y se ve perfecto, Sí. se ve delicioso, la luz está perfecta, pero Exacto. es un revolú. Sí, y it's beautiful. It's beautiful. Exacto, pero eso es un arte, o sea, no es forzado, ¿no? Eso es un arte muy, muy orgánico. Y yo creo que por eso quizá el hecho de tener la experiencia culinaria más la experiencia de familia Claro, son cosas que añaden a las herramientas de un food stylist. exacto. El food stylist, para los que todavía están perdidos, también una persona que trabaja tanto en comerciales tipo video, como películas, como fotografía. Y libros, Y libros también. y ahora blogs. Y ahora blogs, wow. eh, Calendario, agenda, sigo por ahí para abajo. todo lo que sea fotografía de alimento, ¿no? Labels, todo lo que miras en el supermercado, eso probablemente lo hizo un food styling. O sea, cuando miras el helado, cuando miras las papitas, cuando miras las papas majadas de la caja. En Puerto Rico muchas veces la gente piensa o se refiere a la fotografía de alimentos como food styling, equivocadamente. Tú haces food styling. Y yo, no, yo hago food photography. That's different. Es different. Y para explicarle otra vez a los que están entrando en food photography, Sí. hay 3 campos que se unen para ejecutar una foto que a veces aquí no se dan. Lo Estuvimos hablando. estuvimos hablando. que lamentablemente aquí no se da porque pues, vivimos una cultura donde somos medio running gun, ¿no? Tratando todo. de resolverlo todo. Somos De eso podemos hablar bastante. los famosos Cuca Gómez, ¿verdad? Lo hacemos todo, Sí. lo cocino, lo retrato, lo arreglo, lo vendo también. Pero básicamente se supone que para tener un set funcional, tú necesitas al fotógrafo, necesitas a un food stylist y necesitas también un prop stylist. Yes. Por lo menos para lo que es la producción del tiro. Es correcto. Encima de eso tenemos entonces la agencia que tiene un director creativo. Y encima del director creativo tenemos entonces a el cliente. Claro. Y todos estamos trabajando para él. Exacto. El cliente es it. Es it. Si él dice, eso es lo que estoy buscando, Ya. todos los Drop demás, it off. everybody Deja- has to let it go. Sí. Suéltalo. Eso es difícil. Es Eso es difícil. Pero para el cliente representa dinero el tiempo. Claro. So, si él entiende que tiene lo que necesita, let's go. Claro. Y en ocasiones cuando hay talento, entonces necesitas un wardrobe stylist o un makeup stylist, entonces la producción sigue creciendo. Pero eso Pero se pone costosa. Aquí a veces el argumento es que no hay chavo. eso a mí, ay,
pero queremos entrar en ese tema. No, lo quería más que tocarle la llaga a 2 o 3 para que lo sientan. Sí. Yo entiendo de dónde sale. Antes de hablar de eso, yo entiendo de dónde sale. Nuestro mercado en Puerto Rico... ¿Será que del ay bendito? ¿O de poquito en Quizás, poquito? no, pero mira, la realidad del asunto. Nosotros somos una isla. Ajá. Tenemos un número, ¿verdad? de personas que, ¿verdad? No se compara, por ejemplo, con Orlando. El beneficio, acuérdate que la inversión, yo he aprendido esto en la parte de lo que es finanzas, ¿no? En la parte que tiene que ver con negocios. He aprendido a entender al cliente en que una inversión en Puerto Rico de XZ cantidad doesn't yield, o sea, no produce la misma cantidad de beneficio que, por ejemplo, en un estado como Orlando, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, pues los budgets que llegan acá para campaña están quizás medidos para el tipo de return que ellos van a recibir por la población, incluso por la cantidad real de consumidores que ¿verdad? Participan de ciertos productos aquí. Yo entiendo eso, pero a veces yo creo que el dinero se pone en la línea de producción en el lugar quizás equivocado. Claro, total. Porque yo creo que la efectividad al final de una campaña no es solamente en que se le presente a la gente o se le ponga de frente un mensaje y una foto, sino también tiene que ver con cuán competitivo es esa imagen para captar la atención, para mover a la acción, que es todo la maquinaria del marketing, ¿no? Es complicado, ¿no? Y es debatible, ¿no? Siempre. El punto. ¿Cómo tú lo ves? Yo no, obviamente, con el respeto, ¿no? que tengo a los puertorriqueños, ¿no? Mira, una cosa que yo creo que yo le digo a mis hijos, ¿no? Yo tengo 2 hijas, ¿verdad? Para hablar un poquito de mí. Una tiene 25, que es mi mano derecha, que está conmigo en set, y la otra tiene 20, que ya comenzó a venir en set conmigo y es excelente porque tiene experiencia en comida. Las dos tienen su expertise. Y también tengo otros asistentes, ¿no? Mi papá también viene conmigo. Él se retiró y entonces yo le dije, ¿te retiraste? No, vienes conmigo a la cocina. Qué chulo. Y he tenido la oportunidad, Dios me ha dado la bendición de tenerlos. De hecho, tuve una producción hace poco donde los tuve a los 3, como mis 3 asistentes. Fue excelentísima. Fue una de las producciones más grandes creo que he hecho. O más con más demanda, ¿no? Y nos fue súper bien. Pero mirándolo de donde yo estoy, y que conste, vamos a aclarar, yo vivo en Estados Unidos, pero siempre he venido a Puerto Rico voy a cumplir 27 años en Estados Unidos, siempre he venido a Puerto Rico 2, 3, 4 veces al año, ahora más, ya se me dio que compré una casita en Ponce, de uno de mis familiares, yo le digo Villa Ponce, y entonces yo estoy feliz. Ahí fue como que se me abrió y yo dije, ok, este es mi momento, ¿no? Ya las nenas están grandes, ya las crié. Y es una casita a la que como tú llegas como si fuera un summer home. Sí, es una villa, es una duplex. Yo pensé que a lo mejor la convertí en un Airbnb como estamos haciendo. Eso ha sido debatible todo el tiempo, ¿no? Pero como mi esposo dice, mi amor, es que tú le pones demasiado amor a las cosas y pasión y después como que no las quieres soltar y es como que no, pero para la familia, no. Quiero hacer photoshoots, no, quiero hacer libros en esta casita. Y entonces... ¿Por qué limitarse? Yo creo que limitarse, sí, de hecho. Una de las cosas que yo discutía con ellos cuando salió el famoso álbum del conejo, que yo no soy la mayor fan de él, pero tengo que darle su crédito por su marketing, ¿no? Y a mis hijos le encanta. Entonces, yo tengo 2 niñas, 25, 20, y tengo lo que yo le digo a mi bonus child, que es el hijo de mi esposo, que es, o sea, desde pequeño no soy su mamá, pero lo quiero y lo amo como mi hijo, y él me respeta muchísimo y tenemos una relación muy buena. Y hubo una discusión en familia de la temática, ¿no? De Puerto Rico, del estatus, de qué podemos hacer. Pero recuerda, ellos han vivido en Estados Unidos, no se han criado acá. Mi hija, la de 25 años, vivió un tiempo en Puerto Rico, tuvo esa experiencia. Y yo les decía, ustedes saben lo que ustedes tienen, que yo creo, no estoy diciendo que todos los puertorriqueños no lo tengan, ¿no? Pero tú dices, cuando yo viví aquí, yo me creía americano, porque yo no veía una diferencia. Cuando yo viví aquí, para mí Puerto Rico lo era todo. Yo nunca me vi fuera de Puerto Rico, yo ni sabía que como que no estaba en mi mapa. O sea, yo me vi aquí
creciendo, criándome, y yo decía, aquí muero. O sea, no tenía, además que mi abuelo era muy independentista y me crió diciendo y gritando, jíbaro sí, yanqui no. Íbamos al río gritando mi hermano y yo por las ventanas, jíbaro sí, yanqui no. O sea, súper patriótica en ese sentido. Entonces yo no tenía esa visión de salir del país. Pero una vez tú sales y tú estás allá, para mí, en mi experiencia, con todo el respeto, ¿no? En mi experiencia ha sido, wow, lo que yo tenía y no lo sabía. Y de hecho, se nota nos damos cuenta de eso en lo que está pasando ahora, donde está viniendo esta cantidad de personas a Puerto Rico, ¿no? Porque ellos lo ven. Y nosotros lo tenemos ahí y lo habíamos tenido desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué le dije yo a mis hijos en ese día? Les dije, ustedes saben lo que ustedes pueden hacer. Traer lo que ustedes saben de allá. Esa visión grande, ¿no? A veces nosotros mismos, incluyéndome yo, pensamos en Puerto Rico así. Es isla pequeña. No podemos, no tenemos, no. Y ahí es donde yo digo, no, es que esa es la cultura que tenemos que cambiar. De que somos isla. Somos isla. Y eso es una belleza. Claro. Y dentro de eso, ¿cómo nos reinventamos? Si es que nosotros somos los primeros en saber reinventarnos, nosotros somos los primeros en saber levantarnos, nosotros somos los primeros en ir en contra de toda adversidad. Eso no lo hay allá. Allá tú te sales de este trabajo y hay una fila de trabajo para tú irte a trabajar. Hay 10 personas, 15 personas más para ir a trabajar. Aquí no es así. Aquí tú sales de un trabajo y yo voy a Walmart, que era donde yo trabajé cuando jovencita, antes de salir de acá, pero todavía soy joven, pero más joven, y allí todavía veo personas, y está bien, o sea, no estoy diciendo que esté mal, es que necesitamos vernos como nos ven los demás, como los que están allá anhelando lo que tenemos aquí, la belleza que tenemos, el talento que tenemos. Yo tuve la oportunidad de trabajar aquí un anuncio para Taco Maker. Y cuando yo llegué, yo dije, pero espérate, es que aquí hay lo mismo que allá, pero es la misma calidad, es el mismo conocimiento, son los mismos recursos. ¿Por qué tenemos que bajar? No, y eso fue un mega anuncio, o sea, trabajar con ellos fue divino, me encantó trabajar con ellos, lo disfruté muchísimo, pero yo miro acá, he tenido la oportunidad de trabajar con Rafi en LA, o sea, tuvimos un proyecto que viene, ¿verdad?, más adelante, y vengo aquí, estoy contigo, pero es que Eli tiene lo mismo o más. O sea, es que te lo tienes como que creer, como que saber lo que tienes en tus manos. Yo creo que hablamos un poquito de eso, y es como el deseo de tener esa inyección, ¿no?, de ser esa persona, decirles, hey, no, aquí hay food stylists y hay food stylists. O sea, el trabajo que yo he visto, le debo mi honor y mi respeto. O sea, lo respeto, lo veo y veo la calidad con la que lo hace. ¿Y qué da el grado? Da el grado. Da el grado, sí. Yo tengo la experiencia de la abundancia. Claro. Del saber cómo debería de ser. También. ¿Ok? Me habías dicho incluso que tú trabajas con Publix como Sí. cliente, lo mencioné ahorita, pero Publix tiene 7 food stylists para llamar para más. proyectos. Y incluso tiene más. muchos proyectos, tanto así que a veces ninguno está disponible. Exacto. Yo puedo estar en una producción hoy para ellos. Hoy ellos han entendido la clave del marketing. O sea, yo puedo estar trabajando con ellos hoy y pueden haber 7 otras producciones al mismo tiempo. El mismo día, la misma semana. O sea, no hay estudios, no hay fotógrafos. Ellos tienen ahora su departamento de fotografía ha venido creciendo con el tiempo por obviamente también la demanda que existe, ¿no? Y somos una comunidad, ¿no? Entonces allí las estilistas somos una comunidad, porque entendemos, y ahí es donde yo he venido a entender, esto yo lo aprendí en mi carrera after, ¿no? No fue en el principio, que he venido a entender, hay suficiente para todo. Estás escuchando Entre Amigos Creativos con Eli Santa. Cuando en ese espíritu, en esa línea que vamos, ¿verdad?, yendo haciendo como las películas, vamos para el backstory de donde está ahora y esta manera de verlo. Empezaste trabajando con aquella amiga, asumo que fue mentor y que trabajaste un tiempo con ella y puedes abundar ahí, pero ¿cómo llegas al punto o cómo te das cuenta que es el momento de emprender? Mira, yo empecé con Araceli, allí tuvimos unos proyectos enormes con ella y
en el ambiente donde estaba, como somos muy de colaborar, otra estilista, que es Mary Holloway, la que está tengo que buscarte la paginita donde ella está quoted. Mary Holloway necesitaba un asistente porque ella trabajaba con su hija y su hija se iba overseas, se iba a mudar fuera del país. Ella necesitaba un asistente y ella llama a la fotógrafa con quien yo estaba trabajando y le dice, hey, ¿conoces algún asistente? O sea, es muy normal que eso pase, ¿no? De hecho, es muy normal que me llamen a mí y yo diga que no estoy disponible y sabes a alguien de estilista que está disponible y es ok. O sea... ¿No recomendamos? No es Sí, mal. porque es que no damos abasto. Hay mucho trabajo. Sí, eso está cambiando un poco también. Eso está cambiando un poco, pues, porque se ha abierto el mercado y ahora todo el mundo piensa que puede ser estilista también, ¿no? Y todo el mundo piensa que puede ser fotógrafo, todo el mundo piensa que es fácil hacerlo y no lo es, ¿no? En ese momento ella llama a Susan y le dice, hey, y le dice, mira, sí, Araceli lleva un tiempo trabajando con Kayla, yo creo que... Y Mary Holloway, que hoy tiene como 80 y pico de años y todavía está durísima, o sea, de mente y de cuerpo, me cogió bajo sus alas. Y yo estuve bajo Mary Holloway fue muy rápido, fue desde el 2009, 5 años corridos. Yo fui su asistente 100%. Viajamos, hicimos Bush's Beans, hicimos Universal Studios, hicimos restaurantes más pequeños como First Watch, Miller's, Elle House, o sea, cantidad. O sea, ahí Mary Holloway fue mi escuela. Y al ella ser enchapada a la antigua, yo aprendí the etiquettes, la etiqueta del set. Si me preguntaras a mí qué hace falta hoy en día para las personas que quieren aprender el food styling o cualquier producción, es que you need to have a good etiquette. Tienes que tener una etiqueta o es importante. Es importante tener una buena ética de trabajo, donde tú sepas el orden que acabas de mencionar, desde cliente, producción. ¿Quién manda quién? Exacto. ¿Quién hace falta en el set? Con quién tú hablas. O sea, cuando yo iba a trabajar con Mary Holloway como asistente, yo no iba a hablar con el fotógrafo o con la art director, para nada. O sea, yo me mantenía en mi trabajo, que yo era asistente de Mary. Yo aprendí eso, aprendí esa etiqueta, aprendí las normas y las reglas, lo que se podía y lo que no se podía, bajo Mary Holloway por esos 5 años. Luego que entonces, cuando obviamente estaba under her, yo pagué el precio. De hecho, al punto que cuando yo trabajaba con Mary Holloway, yo nunca preguntaba cuál era mi rate. I showed up. Dime la hora, el día, y ahí yo estaba. Y el chequecito llegaba cuando llegaba. A mí no me importaba lo que Mary Holloway me iba a pagar, y en ese punto no me había visto todavía como un lead, porque veía la presión, no solamente de cocinar y hacerlo, ¿no? La presión que conlleva the timing, o sea, los detalles, la organización, la responsabilidad. ¿Qué haces cuando las cosas se aprietan on set? ¿Cómo manejas el pushback del cliente cuando el cliente te dice, eso no está bien, ese build está mal, ¿por qué hiciste? O sea, todo eso es parte del paquete, ¿no? ¿Cómo es tu actitud al respecto, no? Entonces yo todo eso lo aprendí de Mary Holloway, cómo organizar su kit, ¿no? Y tratarlo como que fuese mío. Y entonces, luego de ese tiempo, estando bajo Mary Holloway, comienzan otras estilistas y comienza a regarse la voz. Está esta asistente, she's a good assistant, es fuerte. Y ahí comienzo yo a trabajar debajo de otras estilistas. Estamos hablando de un proceso de muchos años, ¿no? Debajo de todas las estilistas, eso fue como mi escuela, es como una maestría. Y ahí yo empiezo a ver otros estilos. Ya tenía a Aracelis, a Mickey, a gente que venía de otros estados a trabajar en Orlando, porque pasa, ¿no? Donde se hacen producciones más grandes. Y comenzaba a ver una estilista de Texas que se llama Kat, o sea, durísima. Y cómo ella trabajaba, cómo hacía para Red Lobster, cómo implementaba sus cosas, cómo ella corta su brócoli versus cómo la otra corta su brócoli, cómo esta enrolla las bandejas versus cómo la otra. Y dentro de eso, buscar mi voz y mi estilo. Cómo yo logré esos años era saber que cada estilista tiene su estilo
y que yo estaba ahí para servirles a ella. Yo estoy ahí para hacer su mano derecha, que no era my way. Era, ¿qué necesitas? Mira, Mary, yo corto la lechuga de esta manera, pero como tú quieres que yo corte tu lechuga. Como tú quieres. ¿Cuál es tu preferencia? No la mía. Y habían estilistas que podían decirme, hey, Keila, si tú tienes un mejor way, hazlo your way. O habían estilistas que decían, no, yo quiero que este proceso se haga así. Porque químicamente, porque la luz le da, porque o sea, no importa la razón. They have their reasons. Y así lo aprendieron, o así se ajustaron, o eso es lo que trabaja para ella. Y, o sea, hay 10 maneras de cortar la lechuga, hay 20 maneras de hacer brócoli, y at the end of the day, el resultado puede ser parecido, pero el proceso es totalmente diferente. How you get there, you get there. Entonces, dentro de eso, yo vivía fascinada con mirar los procesos de cómo cada persona, pero aún seguía como que bajo ellas, ¿no? Ya una vez yo comencé con Publix, obviamente el volumen de Publix es como algo muy automático, es la naturaleza de la vida. O sea, tú eres asistente y eventualmente uno se desarrolla, debería de ser así. Y yo recuerdo la primera vez que una productora, estando con Publix, se me acercó. Yo nunca fui a donde ningún fotógrafo, a donde ningún art director, a donde ninguna productora, a decirle, hey, yo lo puedo hacer. Yo tenía mucho respeto. De hecho, cuando entraban por la cocina a decirme, mira, cuando Tammy dice que va a estar el steak, Keila no contesta. Let me talk to Tammy, déjame hablar con Tammy a ver qué ella dice. O vamos a preguntarle a Tammy, ¿no? Ahora, llega el punto de la relación, ¿no? Donde ya cualquiera de esas estilistas ya teníamos una relación más íntima y era como que, Keila, no, pero ven conmigo en set. O sea, eso yo no lo tuve porque yo aprendí bajo estas personas al principio que eran old fashion. La asistente nunca iba al set, nunca movía nada. O sea, la prop stylist es la que mueve el vaso, la estilista es la que toca la comida, el fotógrafo tira el flash, acomoda su luz. O sea, esa es parte de su etiqueta, ¿no? Hay momentos donde se colabora un poco más y ya cuando uno tiene una relación, ¿verdad? Y hay sets que ameritan la colaboración de que tú me puedes decir, Keila, voy a mover tu Coca-Cola, porque, o sea, acuérdate que mueves la Coca-Cola y ya yo le hice un spritzer al vaso y si me le tocaste por ahí, ahora están tus fingerprints ahí. O sea, hay razones por las cuales nosotros están esos boundaries, ¿no? ¿Verdad? Y yo te voy a decir, a lo mejor, Eli, tú lo tocas, tú lo arreglas, cuando hay una confianza, ¿no? Pero yo aprendí todo eso hasta que las mismas estilistas comenzaron a darme la libertad de que, hey, Keila, take over set. Porque estas estilistas vienen de un lugar donde saben que hay suficientes para todas y ahí se abrió. No todas las estilistas son así, by the way. Tú tienes que read the room, o sea, tienes que aprender cuál es el estilo de esa persona y hasta qué punto es okay dentro de la producción de hacer eso o no hacer. Eso son todas como que esas pequeñas normas que están ahí como que escritas pero no escritas que yo creo que son importantes. Yo creo que lo que tú disfrutaste fue un gran privilegio y un beneficio grande porque tú entraste a un espacio que tenía estructura. Uh-huh. Yo creo que parte de lo que mi generación, y no la distingo mucho de la tuya, porque tú y yo estamos bien cerca. Si tú estás al final. 79. Tú estás al yo final, estoy al final. y yo estoy en el principio. Uh-huh. Yo he recibido un poquito de eso. Uh-huh. Le llaman Senials. Como que estamos ahí en el gordo. Generation X y Okay. Millennial, pues el del 81, disfruto un poquito de las dos cosas. Pero lo que yo veo que cadece en mi generación son mentores, son estructuras. Hubo un colapso en algún lugar cuando el mundo cambió, cuando entró el internet, cuando se democratiza la voz. Y ahora yo, para ser un experto en algo, simplemente tengo que decirle a un YouTube channel. Y de momento lo materializo con decirlo. Claro. Y va a haber gente siempre que te va a seguir porque hay gente que sabe menos que tú siempre. Obvio. Siempre. Eso es, o sea, eso es obvio. Eso es ley. Claro. Pero tuviste una bendición grande, puedo ver, de disfrutar de gente que probablemente fueron discípulos de alguien de la misma manera. O peor, o sea, O era peor. súper bueno, yo supe estar en un set donde yo estaba de espalda a una persona y estaba cortando y yo sé, ¿qué estás haciendo? O sea, porque era como,
¿qué estás haciendo? ¿No? Y también he sabido estar en un set donde la estilista cubre. Ya eso no se ve tanto, ya es más de colaboración, pero cubría lo que estaba haciendo porque ese era su secreto. Lo veía como un trade secret. It is a trade secret. There is a lot of trade secrets. O sea, hay cosas que se comparten que son generales, ¿no? Chick-fil-A tiene su trade secret, o sea, son muy estrictos en su... O sea, tengo muchas amistades estilistas que han trabajado para ellos y ellos tienen unas restricciones, o sea, son no BTS, o sea, tú no puedes tirar fotos, o sea, hay unas cosas que son completamente secret y son exigentes y tienen sus regulaciones, and that's okay. Yo creo que eso es importante. ¿Es su derecho? Sí, yo creo que eso es importante. Entonces, dentro de eso, para terminar para contestarte la pregunta de cómo llegué, cuando esta productora se me acerca a ofrecerme un trabajo para que yo fuera lead, lo primerito que yo hice fue ir a donde mis mentores. Lo primero, sin duda. Y yo fui a donde Tammy, y fui a donde Mary, y fui a donde Andy, y fui a donde... O sea, a las que tenía cerca, a las que en ese momento yo estaba trabajando con ellas ahí, que era su mano derecha, y les pregunté, hey, se me hizo este acercamiento, ¿cómo te sientes? Y también quería saber si eso me iba a costar el privilegio de asistirlas a ellas, porque el volumen que yo tenía era tanto, yo podía trabajar 20 días al mes y más. Con los preps, había muchas que viajaban de Atlanta y de otros países, entonces yo era la local, la que preparaba, la que cuando ya llegaban ya todo estaba set, you know, so tenía esa ventaja de tener ese volumen, ¿no? Entonces era, sí, una transición de pasar a un bump financiero, pero también la lealtad para mí siempre es importante y como esa bendición y esa protección de ellas. Que significa mucho. Totally. Sin yo metérmela en el medio y respetando su legado, su experiencia, ¿no? Y sin duda alguna fui muy bendecida, o sea, ellas mismas me empujaron a, hey, go for it, you know, para algunas de ellas yo siempre les he dicho, por toda la vida yo te voy a asistir. O sea, el día que tú me llames y me necesites como asistente, aquí no hay ego, o sea, vamos y nos ayudamos. Claro, eso con el tiempo fue cambiando por el volumen, hubo un tiempo que yo estaba, o sea, el volumen era excesivo y no se me dio la oportunidad, pero yo ahí entonces me tocaba a mí sembrar en esta otra generación y enseñar lo que por gracia se me ha dado a mí y ha sido de bendición yo también, ¿no? Parte de ser una buena lead es saber delegar. Saber delegar. Si no sabes delegar, no puedes ser un lead. Si quieres hacerlo todo tú, no puedes hacer un lead. Si te quieres llevar todo el crédito, si hay orgullo, no puedes hacer un lead. O sea, lo podías hacer, pero te va a costar. O sea, tú tienes que trust your team. Tienes. O sea, yo le digo a mi equipo de trabajo cuando está, hey, ¿sabes? Hay ocasiones que aquí me preguntas, aquí tienes licencia, y si lo hiciste mal, it's okay. It's fine. I'll take responsibility for it. Y yo creo que es lo difícil de ser mentor. Sí. Porque tú vas a coger, yo siempre, ¿verdad? Lo he reducido a esto, el que se lleva el crédito también se lleva la culpa. Ajá. Entonces, si el equipo funciona, tú te llevas toda la gloria, porque tú eres el lead. Exacto. Pero si tu equipo fracasa, tú te llevas también la culpa. Así mismo es. Y yo siempre le digo, yo soy tan buena como lo puede hacer mi equipo. Pero así fue un poco de cómo fue que yo hice esa transición y de verdad le tengo que dar gracias a Dios. Entre Amigos Creativos es presentado por Creativos Coffee Co., el café oficial de este podcast. Pura energía para cumplir con fechas de entrega y dilemas existenciales. I'm Creative's Coffee Codependent, sipping sanity by the ounce. My nervous system's overcommitted, but I still double down. Estás escuchando Entre Amigos Creativos con Eli Santa. ya eres una profesional, llevas unos años trabajando sola, tienes tu team. ¿Cuáles han sido esos highlights en el camino? Económico, uno de mis mejores años fue cuando Publix rehizo
su weekly ad, o sea, que lo que nosotros le decimos el chopper, tuvieron un año entero haciendo una librería de fotografías y ellos reestructuraron este tipo de luz, este tipo de look. Ya no era props, ya no hay props, ya es más clean, simple, in your face, o sea, limpio en la cara de la comida, es about the food. Versus en vez del ambiente, ¿no? Y entonces estaban haciendo ese clean y ese proceso, ellos me hicieron un approach y estuve casi un año trabajando, o sea, todas las semanas mínimo 3 veces a la semana con ellos. Pero no eran 3 veces porque el día anterior yo tenía que comprar. Y parte del highlight era estar en ese proceso donde se me dio la libertad de crear recetas o platos appealing. Por ejemplo, me podían decir, ok, mira, Keila, el producto es el aguacate y el tomate. ¿Qué vas a crear con el aguacate y tomate que tú sepas que se va a ver visualmente atractivo? Porque esto es lo que viene en el especial del chopper. Y entonces, esta es una de mis fotografías, déjame ver si la consigo también, que me gusta más, porque entonces creé como un guacamole, pero era como que el tomate, sliced tomates, o sea, unos slices de tomate abajo, cilantro, y era un movimiento hacia arriba, como que estos son los ingredientes para llegar al guacamole. Y fue algo totalmente orgánico. Entonces, yo trabajo muy bien eso. Yo trabajo muy bien el que alguien me diga, esto es lo que tengo, yo creo que lo estábamos experimentando aquí, esto es lo que tengo y qué podemos crear con eso, y buscamos inspiraciones y de ahí sacamos nuestra propia imagen o personalidad de la foto. Eso fue uno de ellos. Dentro de Publix también tuve uno de los highlights que se me llamó para hacer recetas puertorriqueñas y cubanas. Entonces, yo me crié aquí con mis 2 abuelas, pero tenía una abuela adicional que le decíamos mamá Olga y ella era cubana. Y entonces, ese fue como un momento tan especial. Entonces, yo le escribí a Publix la receta del gazpacho, de la manera que lo recordaba, y una receta de yuca al ajillo y como lo hacen los cubanos. Y ese fue mi momento ícono porque pude representar. Es muy distinto para mí en lo personal cuando yo puedo expresar mi cultura a través de lo que a mí me apasiona. Pues es como que vivir esas 2 pasiones al mismo tiempo y tener esa creatividad, esa libertad, y es un honor poder representar a Puerto Rico en una compañía tan grande donde me puedan conceder la oportunidad de yo, siendo esta ponceña de familia humilde, que no tengo entrenamiento, que fue un puro accidente, y llegar aquí y tener esa confianza fue uno de mis highlights. Fuera de eso, hace poco cuando pude trabajar con toda mi familia en el set, incluyendo a mi niña menor, pues porque ella decía, no, yo no quiero hacer lo mismo que mi mamá, y de hecho, nunca le he incitado a ellas para que hagan su propio camino. Elaine, de hecho, es mi mano derecha, que es mi hija mayor, la van a ver ahí en algunas fotos conmigo, pero realmente ella es una wardrobe stylist, o sea, ella es una estilista de vestimenta, y esa es su pasión y lo hace excelente, y cada vez que la piden, aunque yo la tenga conmigo en set, le digo, te vas, pues porque eso es lo que, como yo veo la comida, ella ve la ropa. O sea, yo no puedo verlo así como ella. Entonces, ha sido hermoso ver cómo dentro del ambiente ellas se han venido desarrollando. Y ese fue un proyecto que hicimos para el FDA de los Estados Unidos, de Florida Orange. Entonces, eran 30 recetas que ellos proveyeron. Estas recetas eran 30 recetas. No voy a decir en cuántos días lo hice porque la gente va a querer hacerlo. Fue tiempo récord, pero sí me dieron el equipo que yo necesitaba para completarlo en el tiempo que ellos lo querían. ¿Tiene sentido? Ok, yo puedo hacer estas 30 recetas en este equipo, en esta cantidad de tiempo que tú me das, pero yo necesito tantos días de preparación y este es el equipo que yo necesito para ejecutarlo. Y al principio había un fotógrafo con mucha experiencia en set y él pensó, no lo van a poder hacer. La preparación es clave para el photoshoot. Entonces, esa preparación que hicimos, que pudimos como empujar esas recetas as far as we could,
antes del photoshoot, nos llevaron al éxito de poder completar esas 30 recetas al final. Y casi siempre cuando yo estoy on set, aquí lo estoy diciendo abiertamente, que mis hijas trabajan conmigo y mi papá trabaja conmigo y tengo otros asistentes excelentísimos que no son mi familia y son personas muy buenas, pero yo casi siempre cuando trabajo con ellos nunca digo que es mi familia. Cuando tengo la confianza, ¿no? Al final, y entonces ellos como que, yo como que veía la similitud, pero mis hijas son muy profesionales conmigo. No me dicen mami on set, tú sabes, dicen, ask Kayla. Entonces, ellas mantienen esa ética que por gracia yo recibí, pues se la he pasado a ella. Siempre mantente ocupada, organizando el kit, la cocina, limpiando, y vas al set, asegúrate de que yo tenga mis cositas. Entonces, ver esos como los frutos, ¿no? Que sea que lo hagan por toda la vida o no, no sabemos. Pero eso ha sido otro de mis highlights, dentro de muchos otros. O sea, Universal Studios, Tyson, Bush Spins, viajar a LA y hice un proyecto con Rafi. Que era algo que tú querías lograr, trabajar con otros boricuas de la isla. Definitivo, no pensé que se me diera fuera de la isla y tenemos que hablar un poco también de cómo conocí a Rafi, que a Rafi lo conocí personalmente por ti. Me acuerdo que tuviste la oportunidad de venir a Puerto Rico, me dejaste saber, cuadramos para vernos, pues en persona por primera vez. Exacto. Tu mamá fue contigo, que es una chulita, Sí. que está con nosotros hoy, que vamos a Ajá. estar aquí tirando y ella está ahí, y tu nena Claro. también. Y recuerdo que en la conversación me dijiste, pues tengo una gente que quisiera conectar y qué sé yo. Y digo, bueno, pues Rafi yo lo conozco, me dijiste Claro. que estaba en la lista, yo lo invito, vamos a ver si nos dice que sí. Y Rafi, que es un chulo y un tipo tan sencillo, tan down to earth, pues claro, tengo un ratito, le caigo. Y estuvo con nosotros y lo conociste. Y recuerdo que tampoco Rafi es una persona de sobrecomprometerse. No, para Él nada. no dijo nunca, sí, pues te voy a llamar, voy a contar contigo, nada. Pero el momento que te necesitó, Así fue. la llamada llegó. Después que estuvimos el día ese que te ofreciste, Rafi llegó así como orgánicamente de último momento, ¿no? Y siempre como que rush, porque él está súper ocupado y comprometido. Y yo recuerdo haber dicho, no sé, o sea, como dices, o sea, Rafi es muy profesional, no se comprometió con nada, pero yo hice el seguimiento con él, ¿no? Y yo sabía que Rafi estaba haciendo caminante. Y entonces, en una de esas, estoy en Puerto Rico, estoy en Guayanilla, conozco al chef y estaba con Giovanna, de hecho. Y yo estoy en Guayanilla, que es el lugar de las empanadillas, y eso es costumbre de nosotras, yo desde pequeña. Y yo estoy sentada en la mesa y le digo a mi esposo, él es el de caminante. ¡Wow! O sea, y yo decía, ¿cómo me le acerco, no? Y ellos iban a grabar y entonces, al final, me les acerqué orgánicamente. Y me les presenté y le dije, hola, yo soy Kayla. Y casualmente Rafi le había hablado de que yo iba a estar en Puerto Rico y que probablemente me aparecería en la producción para colaborar con ellos. Y entonces así es que Rafi y yo conectamos dentro de la producción. Necesariamente hubo muchísimo estilismo, pero me dio la oportunidad de estar ahí con el equipo de Puerto Rico, con conocer gente en el ambiente y con ver nuevamente. Wow, o sea, they have it, ellos, o sea, extremadamente profesional. Así fue que entonces comienza la relación mía con Rafi y luego más adelante, año y algo después, que fue este febrero, se nos da la oportunidad de trabajar for real. O sea, for real no, porque el trabajo de Rafi es, o sea, calidad A+, pero fuera de Puerto Rico con un equipo totalmente puertorriqueño. Se hace el libro que viene el año que viene, con una chef con raíces puertorriqueñas, y que fue un honor hacer. Y bueno, para eso necesitaríamos otro podcast que estuviéramos Rafi y yo para hablar de la experiencia. Y eso lo vamos a hacer el año que viene, Claro. acerca de, ¿verdad?, de la fecha que salga, para que entonces, pues ¿verdad?, que cuando podamos hablar, porque todo el mundo tiene los NDA en la costilla. Sí. Hay historias. Entonces Rafi, Eileen y yo estuvimos en California, en Los Ángeles, trabajando por como casi 20 días. Y entonces ahí llegamos obviamente a conectar y a ver cómo era su estilo de trabajo, cómo era mi estilo de trabajo, y entonces hacer el producto final. Estás escuchando Entre Amigos Creativos con Eli Santa. Hemos visto ya el proceso completo de una carrera surgir.
Esta pregunta a veces es clichosa y en cierto sentido ya en parte la contestaste. Pero ¿qué le dirías a alguien que en Puerto Rico o en Latinoamérica esté considerando entrar al food styling? Go for it. Hazlo. Nunca es tarde. Financieramente, la verdad, como que el dinero persigue tu pasión, se te abren puertas. Ten una actitud humilde, ¿verdad? Y la disposición a aprender. Además de la disposición, el respeto por los que están. Y honrar a los que ya han pagado el precio por ti. Hay un precio a pagar. O sea, todos vemos el final, todos vemos la gloria, pero la historia, el dolor, el sufrimiento, las lágrimas. Yo recuerdo un día estando en set con Mary Holloway en Universal Studios y estábamos filmando una pizzería de City Walk y yo crucé y ella pensaba que estaban filming. Y tú sabes, hay un protocolo de cuando tú vas a cruzar. Y yo crucé, yo sabía que no estaban filming, pero ella pensó que estaban filming. Y su reacción del momento fue, ¡Keila! O sea, fue como... Y yo literal quedé paralizada. Y se me hizo un taco en la garganta. Y te prometo, Eli, que fue el momento donde pensé, hasta que llegué. O sea, me pasaba por la mente tantas cosas y yo lo que quería era llorar de la vergüenza de que estábamos en Universal Studios. O sea, habían más de 50 personas on set. Era un filming, un video, o sea, lo mejor de lo mejor, lo que te puedes imaginar, lo mejor de lo mejor. Me recuerdo que estábamos haciendo un trabajo para Coca-Cola con la pizza. O sea, era cliente de Coca-Cola, o sea, the biggest thing ever. Y yo, o sea, me quedé y de verdad fue el momento de tragarme las lágrimas, de tomar un respiro y de confiar. Ese precio se pagó. No estoy diciendo que tenemos que pasar por eso, pero que nosotros no llegamos aquí porque se nos dio. ¿Por qué? O sea, porque aquí está el plato de comida. Hay un precio a pagar y hay un respeto que se merecen cada persona que hemos llegado hasta aquí. Esos puentes que se han construido, de hecho, es el mismo respeto que siento por los que están aquí en Puerto Rico. Y yo con mucho honor y mucho respeto, cada vez que se me hace el acercamiento a una posibilidad del trabajo en Puerto Rico, y pues tuvimos una conversación anteriormente que we agree to disagree, ¿no? Un poquito. Keila, no importa. Y yo, bueno, tengo como esa ética y ese respeto. No es que no importa, sino que es como que business is business. Es que mi pasión me persigue, mi corazón me persigue, mis sentimientos son muy personales. Entonces, no he tenido el privilegio, ¿verdad?, de conocer personalmente a las estilistas o los estilistas de Puerto Rico, pero sí sé de ellos. Sí sé de ellos. Sé quiénes son. Admiro su trabajo, tengo mucho respeto por ellos y que yo quiero que ellos sepan que tienen mi admiración completa y que, wow, o sea, qué duro trabajar en un lugar donde se te va la luz, donde hoy fui al supermercado y yo decía, pero ajá, o sea, los productos están horribles, compré como 10 cositas y el costo es, o sea, demasiado. Y yo decía, ¿cómo lo hacen? O sea, respeto todo eso. Respeto eso, tengo lealtad hacia eso y entiendo, o sea, yo creo que ese es mi consejo, ¿no? Humble yourself. Sé humilde. O sea, no escucha, aprende, soak it in y está bien, o sea, paga ese precio y lo demás se te va a dar así, orgánicamente como me pasó a mí. Se me abrió la puerta y se dio y pues por gracia estoy aquí. Ahora, después de muchos años, Universal Studios el año pasado me llamó para yo ser lead, o sea, ya Mary Holloway, o sea, retirada, ¿no? Entonces, wow, recibir eso, de yo decir, yo estuve aquí como asistente y nunca hice el approach, o sea, y que eso se me regresara y yo ver a esa gente que me vio como asistente, que me pudiera ver ahora como lead y que me dijeran, wow, Keila, claro que sí, me acuerdo de ti cuando eras asistente, me acuerdo que estabas, ¿no? Entonces, el crecimiento y el respeto, ¿no? La lealtad son importantes. Por lo menos para mí, no todo el mundo comparte ese ideal, ¿no? Yo creo que se trata de tener valores que rigen lo que hacemos. Claro. Cuando hablábamos ahorita que quedamos en agree to disagree, tenía que ver más quizás con no permitir que esos valores sean obstáculos para tu crecimiento. Pero yo creo que escuchando tu historia, tus valores han sido los que han permitido el fruto de tu crecimiento. Y yo creo que yo puedo opinar de maneras diferentes, pero la realidad, y tú lo mencionaste ahorita, hay muchas maneras de hacer que el brócoli se vea bonito. Exacto.
Y yo creo que la filosofía detrás de lo que hacemos es importante, y lo importante es que esté dando un fruto bueno. Y por eso es que yo no tengo problema con decirte, no estoy de acuerdo, pero a la misma vez veo dónde estás, veo lo que has logrado, estás trabajando con tu familia, tus mentores te han avalado, los clientes con los que trabajaste como asistente ahora te están viendo como lead. Es un fruto innegable de que esos valores te han traído hasta donde estás. Y eso se respeta. Yo te doy gracias a ti por darnos la oportunidad de conocer tu historia. El deseo de nosotros aquí, ¿verdad? Con lo que estamos haciendo entre amigos creativos, es abrir una ventana a las conversaciones que se dan entre profesionales de la industria que están viviendo lo que muchos que están llegando ahora quisieran vivir. Y hay muchas cosas, muchos nuggets de precisamente esos valores que te han traído hasta donde estás, que mi deseo es que el que esté escuchando los tome y lo haga, como tú dices, like, do it. O sea, lo ejecute en su vida. Y que se abran puertas, ¿no? Que haya suficiente para todos. Y yo creo que lo hay. Yo creo que lo que tenemos que perder es esta actitud egoísta de que todo sea para nosotros. Y no necesariamente esa es la actitud de los que están. Es que a veces es la actitud de los que llegan. Quieren llegar y comerse el mundo. Claro. Queremos quedarnos con todo. Y yo creo que entender el concepto de comunidad, el acordarnos de esa ética de la vieja escuela, Sí. de respeto, de admiración, de jerarquías De jerarquía. saludables. No, es verdad, se han abusado. Sí. Y en todas las cosas siempre podemos señalar abuso Claro. de alguna manera. Ajá. Pero yo creo que las estructuras nos ayudan a que podamos disfrutar a su tiempo del fruto. Y que perduren. Y que perduren porque que no si- sea, logré un guiso con Burger King Claro. y fue, como tú decías, el primero y el último. Exacto. Porque no estaban listos. Exacto, que perduren. El respeto nos lo debemos a nosotros mismos para que otros puedan mirarnos y valorizarnos de esa misma forma. O sea, no es para la competencia, es para el cliente que te está viendo, que te pueda ver con esos ojos, que pueda entender el valor de tu trabajo, que pueda saber el sacrificio de esas, por lo menos aquí no sé muy bien cuántas horas se trabajan, pero nosotros allá trabajamos mínimo o son 10 o son 12 horas. Son 10, 12 horas en los pies, son 10, 12 horas trabajando, son 10, 12 horas sudando, son 10, 12 horas planificando, son 10, 12 horas dentro de eso las llamadas de producción. O sea, la carga creativa que uno tiene, ¿no? Porque esto es un trabajo 100% creativo. So, si tú no te mantienes fresco, relajado, hay momentos que los clientes me dicen, está bien, nos vamos a overtime. Y yo le digo, yo no quiero irme a overtime. Yo quiero trabajar 10 horas porque es como que mi máximo creativo. Sí, cuando me llega el cheque 30 días después, porque eso es algo que no se sabe, 30, 45, 90, en Puerto Rico hasta más. Puerto Rico hasta más. Cuando llega ese chequecito, tú dices, ay, qué chévere. Es como que se te olvida el dolor de lo que sufriste. Pero hay un precio en tu cuerpo a pagar. O sea, no es un trabajo que estás sentado, un trabajo que conlleva tu todo. Y eso se aprende. Se aprende. Y se aprende siendo discípulo. Se aprende siendo humilde y diciendo, yo creo que yo voy a ayudar a esta persona y lo voy a hacer mejor a él Claro, y voy a aprender yo. así es. Yo creo que tenemos que tener más actitud de discípulo. Hacen falta mentores, pero yo creo que también tenemos que llegar con una actitud de que yo quiero aprender de esto. Y yo espero que los que pudieron escuchar esto hoy, pues se lleven eso. El beneficio de estar debajo de gente grande. Mi pastor tiene un dicho, si me veo grande, es porque estoy trepado en los hombros de grandes hombres. Así es. Y yo creo que el testimonio de tu historia tiene que ver con tener la humildad para estar debajo de gente, para después tener la humildad para poder estar al frente. Así que te felicito, te honro. Gracias. Te deseo mucho éxito. Te doy gracias por sacar el tiempo hoy. Claro. Van a ver las fotos, ¿verdad?, de nosotros jugando y pasándola bien Sí. y tratando de capturar un poco de la cultura nuestra, de la perspectiva nuestra, sin limitaciones de un brief ni de Así un proyecto. Así que deseenos suerte, familia. Esperamos que hayan disfrutado las fotos porque ya deben haberse publicado después que, ¿verdad? Cuando escuchen este podcast. Si la gente te quieren conseguir, te quieren seguir, ¿dónde pueden hacerlo?
Bueno, sabemos que Instagram es como que hoy en día lo más popular. Obviamente tengo mi página de Instagram. Es Save the Yolk by KR. O Keila Rivera, y yo creo que sale. Yo tengo mi página personal, pero tengo mi página de negocio. Y el website es savetheyolk.com. Y bueno, yo soy very approachable, así que siéntense en la libertad de cualquier pregunta que tengan, si están comenzando, si hay alguna estilista allá afuera que quiere colaborar conmigo de la misma manera. Me encantan los proyectos gigantes y que podamos tener 2, 3 estilistas on set. Yo llamo eso para Puerto Rico, para colaborar juntas y juntos y traer a Puerto Rico lo que Puerto Rico se merece. Seguimos levantándolo. Yo creo que Puerto Rico estilista a mí me sorprende porque nosotros resonamos alrededor del mundo. Y no lo hacemos solamente ahora con el conejo, lo hemos hecho siempre. Puerto Rico en la historia, estamos apuntaditos por ahí en algún lado, en el mundo entero. Siempre ha sido así. Mucho talento, muchas ganas de hacer, muchas ganas de lograr. Y yo creo que tenemos mucho de lo cual sentirnos orgullosos. Yo orgullosa de ser puertorriqueña en donde quiera que me pare. Y para el colmo, de Ponce. Gracias por unirte a la conversación. Dale follow a Entre Amigos Creativos para que no te pierdas ni un solo episodio. Para más detalles, nos puedes visitar en entreamigoscreativos.com. Entre Amigos Creativos es una producción de Elisanta Photography. Entre Amigos Creativos es auspiciado por Enbeta Cowork, un espacio para crecer, conectar y crear. Para más detalles, visita enbeta.com.